Buenas tardes, empecemos con los problemas de aritmética. El primer problema dice, Fabio estuvo en la mañana en ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de horas. Luego jugó fútbol 1 hora y media, volvió a su casa y se cambió. 2/3 de hora después se encontró con sus amigos para almorzar. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó después que salió Fabio de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con los amigos para almorzar? Para calcular lo que se demoró Fabio en la ciclovía, se cogen las 3 horas y un cuarto de hora más, que aquí como es un número mixto lo vamos a convertir en fraccionario para que esto lo multipliquemos el número entero que es el 3 por el denominador y le sumamos el numerador, o sea, cogemos el 3, lo multiplicamos por el 4 y le sumamos el número 1, lo dividimos en 4. Nos daría el resultado en horas, serían 13 cuartos de horas. Esos 13 cuartos de horas los tenemos que pasar a minutos. Los multiplicamos por 60 minutos que trae 1 hora y nos da 195 minutos. Ese fue el tiempo que Fabio se demoró en la ciclovía, 195 minutos. Tenemos que saber cuánto tiempo duró Fabio jugando fútbol antes de encontrarse con sus amigos para ir a almorzar. Para esto cogemos la 1 hora y media que dice que jugó fútbol. La pasamos esa hora a minutos, nos daría igual 60 minutos y le sumamos los otros 30 minutos que teníamos y nos da 90 minutos. Ese fue el tiempo que Fabio duró en minutos jugando fútbol. Para saber cuánto tiempo pasó para encontrarse con sus amigos, que es la primera pregunta, ¿cuánto tiempo pasó después que salió de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con sus amigos para almorzar? En ir a almorzar dice que al llegar a su casa se cambió y 2/3 de hora después se encontró con sus amigos para almorzar. Ponemos los 2/3 de horas, lo multiplicamos por 60 minutos que es cada hora y esto nos da un total de 40 minutos. En total se ha pasado 195 minutos, más los 90 minutos del fútbol, más los 40 minutos de ir al almuerzo. En total de eso son 325 minutos desde que Fabio fue a la ciclovía hasta que se encontró con sus amigos para almorzar. Es decir, 5 horas y 25 minutos. B. Si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Cogemos la hora en que Fabio salió de su casa, que serían las 8 de la mañana, le sumamos las 5 horas y los 25 minutos hasta que se encontró con sus amigos para irse a almorzar y se tienen 8 horas de la mañana más las 5 horas y los 25 minutos que duró haciendo todas las actividades. Son 13 horas y 25 minutos que desde que él se fue de su casa. O sea que se encontró con sus amigos a la 1:25 de la tarde. El segundo problema es, un libro tiene 180 páginas, el sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. La primera pregunta es, ¿qué fracción leo en total? Para saber cuánto se ha leído en total, se suman los 2/5 del sábado y más 1/5 que leyó el domingo. Entonces en total ha leído 3/5 de las 180 páginas. La segunda pregunta es, ¿qué fracción me queda por leer? Ponemos 1 menos 3/5. El 1 porque es la unidad del libro. Tendríamos que restarle lo que hemos leído de las 180 páginas para que nos dé un total de 2/5 que nos queda por leer.
Entonces sería 2/5 lo que nos falta por leer. La tercera pregunta dice, ¿cuántas páginas leo? Tenemos que coger lo que tuvimos en la pregunta número 1, que era ¿qué fracción leo en total? Cogemos los 3/5 del libro que se había leído en la pregunta A. Miramos que como el libro tiene 180 páginas, lo que tenemos que hacer es coger los 3/5 que ya leímos, multiplicar el 180 del total de páginas que tiene el libro por 5 y se divide en 3. La pregunta número D dice, ¿cuántas páginas me quedan por leer? El número de páginas que quedan por leer es coger el 180 que es el total de páginas que tiene el libro, menos las 108 páginas que ya hemos leído y nos da un total de 72 páginas que nos quedarían por leer. El tercer ejercicio es, en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tarda en hacer 25 de esas mismas cajas? Para este ejercicio se tiene que hacer una regla de 3 simple, que es de la siguiente manera. Cogemos las 8 horas que un obrero se demora en hacer 10 cajas. Lo que necesitamos saber es cuánto tiempo se demora para hacer las 25. Ponemos una X debajo de las 8 horas. Ponemos 25 cajas debajo de las 10 cajas. Multiplicamos en cruz las 8 horas por las 25 cajas y se dividen en las 10 cajas para tener un total de 20 horas. Ese tiempo es el tiempo que se demoran en hacer 25 cajas ese mismo obrero. El cuarto problema dice, 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan? Necesitamos saber cuánto tiempo se demoran los obreros en terminar el total del trabajo. Nos dicen que al principio habían 12 obreros y después se fueron 4. Cogemos el 12 y le restamos 4, nos daría un total de 8 obreros. Si los 12 obreros hacían el trabajo en 18 horas, lo que llevaban hecho, por el tiempo que ellos estaban haciendo la obra o lo que llevaban en la obra eran 18 horas y se divide en 8 porque ahora solo hay 8 obreros. Esto nos da un total de 27 horas que se demorarían los 8 obreros en terminar todo el trabajo. El quinto problema es, por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura del medidor de un dispositivo de calefacción, se incrementa un punto. Si la temperatura baja 90 grados centígrados, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Los 90 grados los podríamos expresar en 80 más 10. Esto lo hice buscando un número que multiplicado de 90 o cerca a 90 y es el 4. Se multiplica por los 20 grados centígrados y da 80. Se le suman los 10. Esto da igual a 90. Se dice que por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura aumenta un punto. Entonces en total aumentan 4 más 1. Sería igual a 5 puntos que aumenta la temperatura. El sexto problema es, las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina, la medialuna en la base de la uña llamada lúnula. Está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen 0.5 milímetros por semana. En febrero del 95, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas. El dedo pulgar
1,32 metros, perdón. El dedo corazón 1,09 metros y el dedo meñique 1,14 metros. El dedo índice 1 metro y el anular 1,17 metros. La pregunta es, ¿aproximadamente cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú? Se dice que si las uñas crecen 0,5 milímetros en una semana, yo cogí solo un dedo, que cogí el dedo pulgar para hacerlo con ese solo dedo, la expresión de cuántas semanas se tardaron en crecer las uñas del hindú. Ese 1,32 metros se pasa a milímetros y daría la conversión así: 1,32 metros por 1000 milímetros se divide en 1 metro y esto da igual a 1320 milímetros. El pulgar crece 1320 milímetros. Estos 1320 milímetros se multiplican por los 7 días de la semana y se divide en 0,5 milímetros para saber en cuántos días se demora en crecer las uñas del hindú. Entonces cogemos el 1320, lo multiplicamos por el 7 y lo dividimos en 0,5. Nos dan 1848 días. Estos días los pasamos a semanas y serían 264 semanas se demoran en crecer las uñas del hindú. La pregunta número B es: si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzará? Si se toman los 0,5 milímetros que crece por semana, ponemos en incógnita cuántos milímetros crecerán las uñas en 9 semanas. Ponemos al lado derecho las 9 semanas que tenemos y hacemos la siguiente conversión. 9 lo multiplicamos por el 0,5 que crece, las 9 semanas la multiplicamos por el 0,5 milímetros que crece las uñas y lo dividimos en una semana y esto da 4,5 milímetros. Se dejarán crecer 9 semanas, crecerían 4,5 milímetros de longitud cada uña. Tendríamos que sumar el porcentaje que tiene hasta el momento cada uña para saber cuánto de longitud tendría cada uña. El número 7, el punto 7, dice: los proteasomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de un proteasoma es aproximadamente 2,52 por 105 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1,599 por 10. La pregunta dice: A. Determinar el peso molecular del proteasoma. Cogemos el 2,52 por 105, que es el peso molecular de un protosoma aproximadamente. Este lo multiplicamos por el 1,599 por 10, que es el peso atómico del oxígeno. Nos daría un total de 4.230,954, que sería el peso de un proteasoma. La pregunta B dice: si el peso molecular de una proteína es aproximadamente 9,398 por 103 veces el peso atómico del carbono, el cual es 1,2011 por 10, encontrar la diferencia entre el peso de un protosoma y una proteína. El peso de la proteína es multiplicando el peso atómico del carbono. Esto quiere decir 9,398 lo multiplicamos por 103, que sería el peso de la proteína,
y ese seguiría multiplicado por 1,2011 por 10, que sería el peso del carbono. Nos daría 11.626,575934, que sería ese sería el peso de la proteína. Dice que encontrar la diferencia entre el peso de un protosoma y una proteína. Para saber la diferencia, entonces cogemos el peso de la proteína y le restamos el peso del proteasoma y da 7.395,621934. Y ahí está la diferencia. Para eso tuvimos que restar esos dos resultados. Espero que haya quedado clara la explicación y muchas gracias.